Buenas noticias, Wei Wuxian ha muerto. Ha pasado menos de un día desde el asedio en el cementerio sin nombre, Luanshan. A pesar de eso, estas noticias, como si llevaran alas, ya han recorrido el mundo de los cultivadores, propagándose más rápido que la misma guerra. Inmediatamente, ya sea si es un aristócrata o un monje recluido, todos están hablando de cómo las 4 grandes sectas unieron sus fuerzas y de cómo todas las sectas pequeñas y grandes, cientos de ellas se unieron para participar en este frenético asedio. ¿El patriarca Jilin ha muerto? ¿Quién lo pudo haber matado? ¿Quién otro más pudo haber sido? Sushidi, Yang Shen, que puso la rectitud sobre sus relaciones personales y trajo a los clanes de Yumengyang, Lang Lingjing, Gusulan y Qin Zhenie para encabezar su ataque. Los 4 clanes arrasaron con su guarida Luanshan. Debo decirlo, lo mataron bien. Así es, lo hicieron muy bien. Esta peste por fin ha sido arrancada de raíz. Si no fuera por el clan Yumengyang que lo acogió y entrenó, Wei Wuxian habría sido una persona mediocre, de esas a las que todos son indiferentes. Él nunca hubiera sido capaz de crear las tormentas que hizo. Lord Yang lo crió como su hijo en su propia secta. Sin embargo, esa amabilidad fue desechada cuando decidió abiertamente desertar e hizo al mundo de los cultivadores su enemigo. Y no solo deshonró al clan Yang, sino que también causó la trágica muerte de casi todos ellos. Es un perfecto ejemplo de un infeliz malagradecido que muerde la mano que le da de comer. Es impresionante cómo ese Yang Xin dejó que ese tipo actuara tan arrogantemente por tanto tiempo. Si hubiera estado en su lugar, cuando ese tipo Wei despertó, no lo hubiera apuñalado, sino que inmediatamente hubiera inspeccionado toda la secta o definitivamente lo hubiera detenido antes de que hiciera todas esas cosas locas que hizo después. Ni siquiera vale la pena traer a colación esas consideraciones que tuvo con su amigo de la infancia. ¿De dónde sacaron ese rumor? Wei Wuxian no fue asesinado por Yang Shen. Yang Shen solo fue una de las fuerzas principales. Fue la misma hechicería que Wei Wuxian practicaba lo que falló y se volvió contra él. Terminó sufriendo por las mordidas de sus propios fantasmas y fue masticado vivo hasta ser convertido en un polvo fino. Ja 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 ja, justo castigo. Los fantasmas que crió eran como un grupo de perros locos mal amarrados que mordían a quien sea que se encontraran. Merece haber sido masticado hasta la muerte. Sin embargo, si no fuera porque Yang Shen basó su plan a partir de la debilidad de Wei Wuxian, el éxito o el fracaso hubieran sido difícil de prever. No lo olvides, Wei Wuxian aún tiene ese objeto como un as bajo la manga. ¿Olvidaste acaso esa noche que logró aniquilar a más de 3000 famosos cultivadores? Había escuchado que fueron más de 3000, unos 5000 quizás. Realmente ridículo. Afortunadamente, antes de su muerte, destruyó ese monstruoso aparato. Si él hubiera dejado esa cosa en este mundo, hubiera sido un pecado aún mayor. Sí, hablando de eso, en estos años Wei Wuxian era uno de los cultivadores más prometedores, viniendo de una distinguida secta y encontrando éxito a una edad temprana. ¿Cómo es que terminó de esa manera? Esto demuestra que en el camino de la cultivación uno debe mantenerse en la vía correcta. Perderse en el deshonesto camino del mal, si aparenta ser realmente impresionante, solo provee fama momentánea. Tan solo mira, ¿qué quedó de él? Ni siquiera un cuerpo que llorar. Sus prácticas de cultivación no eran la única causa. El carácter de Wei Wuxian es en verdad inmoral. Enojar a los dioses y causar resentimiento en la gente. Las acciones que uno comete, buenas o malas, serán pagadas de una forma u otra. Después de su muerte, el ataúd fue cerrado y una conclusión es sacada. Hay un consenso general y cuando quiera que se haya un pequeño atisbo de disidencia, este es inmediatamente suprimido. Sin embargo, hay un pensamiento persistente en la mente de todos, pero que nadie se atreve a mencionar. El espíritu de Wei Wuxian no puede ser invocado. Eso significa que su alma había desaparecido. Quizá fue destrozada por los millones de fantasmas que lo habían devorado, o quizás había escapado. Si lo primero hubiera ocurrido, naturalmente sería el del deleite y satisfacción de todos. No obstante, nadie duda de que el patriarca Jilin tenga la habilidad de elevar los cielos, mover montañas y secar océanos. Es por esto que si lo segundo había hecho, el mundo de los cultivadores, incluso todo el reino mortal, verían caer sobre sí una enfurecida venganza y maldición que los hundiría en un mundo sin justicia y bajo el reinado del terror. 120 bestias de piedra provenientes de la montaña Shen cubren la cima de Luanshan. Con el pasar de los días, cada uno de los clanes principales empezó a celebrar rituales de invocación y a investigar exhaustivamente los alrededores. Reunían las anomalías de todo el mundo y se mantenían en un estado de alerta máximo. El primer año los vientos estaban calmos y las olas serenas. El segundo año los vientos estaban calmos y las olas serenas.
El tercer año los vientos estaban calmos y las olas serenas. El 13º año los vientos y las olas seguían como antes, tranquilas. Más y más gente creía que quizás el espíritu del patriarca Gilin realmente había aparecido. Aun cuando él era capaz de poner el mundo de cabeza, llegó el día en que fue su turno de ser derrocado. Nadie se mantiene en la cima por toda la eternidad. Después de todo, una leyenda es solo una leyenda. Justo el momento en que abrió sus ojos, Wei Wuxian recibió una patada. «Deja de jugar a hacerte el muerto». Una voz tronó cerca de su oreja. La patada lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer de espaldas, y ahí, mientras yacía en el suelo con su rostro vuelto hacia el cielo y luchaba contra el impulso de vomitar, en su mente algo aturdida un pensamiento se formó. «El atrevimiento que tienes de patearme a mí, el patriarca, vaya que tienes agallas». Hace muchos años que no escuchaba la voz de alguien vivo y menos aún una tan estruendosa reprimenda. La cabeza le daba vueltas y sus ojos se nublaban, mientras cerca de su oído un ruido, una voz lejana como un eco se escuchaba. «¿En qué tierras crees que estás viviendo ahora? ¿Y de quién es el dinero que estás gastando? Así que, ¿qué importa si tomo alguna de tus pertenencias? De todas formas, todo lo que tienes debería ser mío por derecho». Dejando de lado la chillona voz del adolescente, sus alrededores estaban colmados de sonidos de baúles y alacenas rompiéndose. Su vista eventualmente empezó a ser más clara. Dentro de su línea de visión apareció un techo tenuemente iluminado y el rostro de un sujeto con el ceño fuertemente fruncido y los ojos inyectados de envidia al tiempo que le escupía encima al hablar. «¿Y aún así te atreves a quejarte y contarle a mi padre y a mi madre? ¿Crees realmente que me asustan tus palabras? ¿Tú, de verdad crees que alguien en esta familia va a apoyarte?» Dos fuertes hombres que aparentemente eran sirvientes lo rodearon y entregaron noticias. «Joven amo, todo ha sido destrozado». «¿Tan rápido?» «Es una ruinosa casa, no hay muchas pertenencias». El joven amo parecía estar bastante satisfecho y tocándole la nariz a Wei Wuxian con la punta de su dedo. «Tuviste el atrevimiento de quejarte antes y ahora te haces el muerto. ¿Para quién? Como si alguien quisiera estas pilas de basura. Solo te he ayudado misericordiosamente a limpiar tu casa. Veamos si andarás con cuentos nuevamente sin tener evidencia. Te crees tan importante solo por haber pasado un par de años en el mundo de los cultivadores. Al final, eres igual que un perro callejero siendo sacado de una casa». En medio del aturdimiento, Wei Wuxian reflexionó. «He estado muerto por muchos años. Honestamente no estoy actuando. ¿Quién es él? ¿Dónde estoy?» Cuando él alguna vez ha forzado su voluntad en el cuerpo de otro. Después de haberlo pateado y destrozado su habitación, el joven amo parecía haber desatado su ira lo suficiente. Acompañado de sus dos sirvientes, se contoneó hacia la puerta cerrándola de un portazo y les gritó sus órdenes. «Vigílenlo cuidadosamente, no dejen que salga de aquí durante este mes, sino solo hará el ridículo nuevamente». Solo después de que el grupo se alejó lo suficiente y el silencio invadió la habitación, Wei Wuxian pensó en levantarse. Sin embargo, sus miembros no responden a sus deseos, por lo que se acostó en el suelo de nuevo. Giró su cuerpo quedando de lado para poder observar más del desconocido lugar y el desastre que había en él. Su cabeza daba vueltas. A su lado se encontraba un espejo de bronce que había sido arrojado al suelo, y Wei Wuxian suavemente lo recogió para observarse en él. Una cara excepcionalmente blanca apareció en el espejo, dos círculos carmesíes asimétricos y desiguales decoraban sus mejillas. Solo necesitaba sacar una larga, sanguínea lengua y sería la imagen perfecta del fantasma de un hombre ahorcado. Wei Wuxian lanzó el espejo hacia un lado, tocó su rostro y descubrió que su mano estaba cubierta de polvo blanco. Afortunadamente, este cuerpo no nació así. El problema era que el dueño original tenía un gusto bastante único. Un hombre adulto que cubre toda su cara con colorete como una prostituta y más aún haciéndolo de una manera tan fea. ¡Qué insoportable! Una vez recuperado del shock, un poco de energía le volvió al cuerpo, por lo que Wei Wuxian finalmente se elevó para sentarse. Una vez realizado esto, notó que debajo de sí había un círculo de formación mágica. La formación mágica era de un rojo escarlata brillante y la forma del círculo era irregular. Aparentemente se había dibujado a mano y como medio se había utilizado sangre, la que aún se ostentaba fresca. En el centro del círculo se encontraban una serie de letras que por lo deformes que estaban lucían más bien como garabatos. Algunos de ellos habían sido pasados a llevar y borrados por su cuerpo.
Sin embargo, a pesar de eso, era como si las palabras escritas emitieran algo horrible. Sin embargo, como Wei Wuxian había pasado tantos años siendo llamado en todas las variaciones de practicante del diablo y patriarca del mal posibles, que con solo un rápido vistazo es capaz de darse cuenta que la formación mágica está lejos de ser de buena calidad. Y bueno, después de examinar, resultó que él no le arrebató su hogar a nadie, le fue ofrecido uno. Se trataba de una antigua y prohibida técnica que, comparada con otras formaciones mágicas, se asemejaba más a una maldición. Esto se debe a que el conjurador debía recurrir a la automutilación, en donde se autoinfligen cortes y la sangre que brota de ellos es la utilizada para dibujar el círculo y las palabras. Una vez hecho esto, el conjurador se sienta en el centro y llama a alguna deidad demoníaca para pedir que le cumplan un deseo. El precio a pagar por este deseo es ofrecer el propio cuerpo como un nuevo hogar para que habite el espíritu, mientras que el alma del conjurador vuelve a la tierra. Esta es la técnica prohibida de ofrecer un hogar, la apuesta a una posesión forzosa. Debido al gran e imbalanceado costo del intercambio, han habido muy pocos que se han atrevido a intentarlo. Al fin y al cabo, hay muy pocos en el mundo que poseen un deseo tan poderoso que los lleve a sacrificarlo todo por cumplirlo. En la historia, a lo largo de miles de años, solo se ha sabido de 3 o 4 casos que se han comprobado fehacientes, y todos ellos sin excepción tenían el mismo deseo: cobrar venganza. Wei Wuxian se negó a aceptar esta situación. ¿Cómo diablos es que llegó a ser clasificado como una deidad demoníaca malvada? Sí, está bien, se puede decir que su reputación no es la mejor y que su muerte fue, por lo bajo, horrible. Pero, en primer lugar, él no se le anda pareciendo a la gente, y segundo, él nunca ha buscado vengarse. De hecho, se atrevería a jurar que ni en el cielo ni en la tierra van a poder encontrar un alma sin insecta más calma y virtuosa que la suya. Sin embargo, el aspecto más difícil de todo este asunto radicaba en que una vez que el espíritu invitado toma posesión del cuerpo, se da por hecho que ambas partes aceptan las condiciones del intercambio y el contrato se sella. Así, el espíritu tiene por deber cumplir el deseo del conjurador, si no, se arriesga que la maldición lo castigue destruyendo su alma y elimina la posibilidad de que pueda algún día volver a reencarnar. Levantó sus manos para echarles un vistazo y vio que sus 2 muñecas estaban bañadas en cortes. Se quitó el cinturón y debajo de la polera negra que llevaba observó como en su pecho y abdomen ahí aún había más cortes realizados con el mismo filoso utensilio. Las heridas ya habían parado de llorar sangre, sin embargo, Wei Wuxian sabe que esos cortes no son normales. Si el espíritu invocado no logra cumplir el deseo del cuerpo que está habitando, esas heridas jamás sanarán. Es más, mientras más se demore, solo empeorarán. Y una vez pasado el límite de tiempo que se le fue concedido al espíritu invocado, tanto el cuerpo como el alma serán destrozados. Wei Wuxian verificó y comprobó varias veces su situación, mientras repetía en su interior: ¿cómo me puede estar pasando esto? Hasta que finalmente pudo ponerse de pie utilizando la pared como soporte. Si bien se puede decir que la habitación es grande, se ve vacía y en mal estado, con sábanas y mantas utilizadas para dormir que no parecen haber sido lavadas hace un buen tiempo. Hay una canasta en la esquina que parece haber sido utilizada para albergar basura que, cuando fue pateada hace un momento atrás, vació todo su contenido de bolsas de papel por el piso. Wei Wuxian miró a su alrededor y tomó una de las bolas, la abrió y se encontró con que estaba llena de palabras escritas en letra muy pequeña. Con prisa juntó todas las bolas de papel que se encontraban en el suelo. Las palabras en los papeles debieron ser escritas por el dueño original del cuerpo a forma de descargo cuando se sentía deprimido. Algunas palabras, oraciones y párrafos son incomprensibles y confusos. La ansiedad y tensión del autor se dejaban entrever a través de la temblorosa escritura. Wei Wuxian se aferró a su paciencia y aguantó hasta llegar al final de cada página. Mientras leía, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Haciendo algunas suposiciones, puso en orden algunas vagas cosas. Resultó ser que el dueño de este cuerpo se llamaba Mo Xuanyu, y el lugar que se encontraba era la Villa Mo. El abuelo de parte materna de Mo Xuanyu era el rico terrateniente de esta región. La cantidad de habitantes de su clan era pequeña y no tuvo hijos en su vida, puesto que en todos sus años de diligente trabajo en los campos solo dio fruto a 2 hijas. El nombre de la segunda hija es tabú y no es mencionado. Sin embargo, la hija mayor es la primera esposa legalmente casada y el marido que se consiguió vino a vivir con su familia. A pesar de que la segunda hija poseía una belleza sobresaliente, nació a partir de la relación de su padre con una sirvienta,
y por esa razón originalmente no tenía ninguna consideración por ella en que se casara y se fuera lejos. Inesperadamente tuvo un encuentro afortunado. A los 16 años, el amo de una familia que era parte del mundo de los cultivadores pasó por la villa, y con solo un vistazo empezó a gustarle. La gente en ese entonces adoraba y admiraba a los cultivadores. Ante los ojos de la gente común, las familias de cultivadores eran gente favorecida por Dios, misteriosos pero nobles. Originalmente la gente de la villa Mo despreciaba este tipo de adoración, sin embargo, el líder de este secto usualmente ayudaba financieramente a la villa, por lo que los beneficios que obtenían eran innegables. De esa forma, el rumbo de sus pensamientos cambió y la familia Mo empezó a sentirse orgullosa de la atención que estaban recibiendo. Prontamente, la segunda dama de la familia Mo dio luz a un niño. Este era Mo Xuanyu. Por supuesto, las cosas buenas nunca duran mucho tiempo. Tomando en cuenta que el líder de esta secta solo se había involucrado con ella porque quería experimentar algo nuevo, era natural que con el pasar de algunos años se terminara aburriendo. Cuando Mo Xuanyu cumplió 4 años, su padre nunca regresó. Gradualmente, las visiones sobre los cultivadores en la villa Mo cambiaron nuevamente. El desprecio y la burla volvieron, acompañados además de una desdeñosa compasión. A pesar de que la segunda dama era infeliz, ella creía firmemente que el líder de una secta no iba a hacer ojos ciegos a su propio hijo. Y así fue cuando Mo Xuanyu cumplió los 14 años. El amo envió gente en su búsqueda para llevárselo. La segunda dama mantuvo su frente en alto una vez más. Toda la familia proclamaba orgullosamente que su hijo en el futuro se convertiría en el líder de la secta rápidamente y que traería honor a sus ancestros. Sin embargo, antes de que Mo Xuanyu alcanzara cualquier tipo de éxito o heredara el puesto de su padre, fue regresado a la villa. Y para añadir más sal a la herida, había sido expulsado por una razón extremadamente vergonzosa. Era porque Mo Xuanyu era un manga cortada que tuvo las agallas de acosar abiertamente a los demás discípulos. Como el escándalo se hizo público y sumado a sus pocos logros en el arte de la cultivación, no encontraron razones para mantenerlo como parte del clan. Para hacer las cosas peor, cuando Mo Xuanyu regresó a la villa, empezó a comportarse de manera errática como un loco. Era como si algo le hubiera espantado hasta llevarlo a ese estado. Quedando así sin palabras, las cejas de Wei Wuxian se contrajeron. No solo era un lunático este hombre, sino que además era un lunático gay. Eso explicaba el maquillaje en todo su rostro que lo hacía lucir como un hombre ahorcado y el por qué nadie había cuestionado la presencia de la sangrienta formación mágica en el piso. Es decir, aun si Mo Xuanyu pintara la totalidad del cuarto desde el suelo a las paredes hasta el techo en sangre fresca, los demás no estarían realmente sorprendidos. Al fin y al cabo, todos sabían que le hacían falta un par de tornillos en la cabeza. Después de volver abatido a su hogar, fue bombardeado con el ridículo hacia su persona. Pareciendo la situación no tener una posibilidad de ser salvada, la segunda dama de la familia no lo pudo soportar y, llena de resentimiento alojado en su pecho, se ahogó hasta la muerte. Por estas fechas, el abuelo de Mo Xuanyu ya había fallecido, dejando la casa en las manos de la hija mayor. Era muy probable que esta dama haya tenido contacto con su hermana menor y guardara cierto tipo de desdén contra ella y a su hijo. Ella tenía solo un hijo, Mo Ziyuan, que resultó ser la persona que había desvencijado el lugar hasta hace un rato. Cuando Mo Xuanyu fue recogido por su padre, la primera dama Mo estaba envidiosa, quería tener al menos el más pequeño lazo con el mundo de los cultivadores y había esperado que el enviado que llegó se llevara a Mo Ziyuan también. Naturalmente fue rechazada, o más bien ignorada. Ciertamente esto no es una situación de lleve uno y obtenga otro, sino simplemente no puede regatear y menos aún llevarse un extra gratis. Extrañamente confiados, esta familia había creado la idea de que Mo Ziyuan tenía talento y potencial, y que si tan solo en el pasado él hubiera sido el enviado en vez de la decepción que resultó ser su primo, se hubiera ganado el reconocimiento de la secta. Cuando Mo Xuanyu se fue, Mo Ziyuan aún era muy joven y creció con estas ideas que le fueron inculcadas constantemente, al punto que terminó creyéndolas de corazón. Así, cada 2 o 3 días iba a buscar a Mo Xuanyu para humillarlo y maldecirlo por robarle el camino a la cultivación que creía por el derecho suyo. Mientras que tomaba y hacía lo que quisiera con los talismanes, elixires y utensilios mágicos que trajo desde la secta, puesto que los consideraba como parte de su propiedad. A pesar de que las capacidades mentales de Mo Xuanyu a veces le fallaban, él sabía que estaba siendo insultado y degradado por los demás.
Lo toleraba en un inicio, pero cuando Mo Si-yuan empeoró el trato de que le daba, se le acabó la paciencia y fue a contarle la situación a su tío, causando así la venida de Mo Si-yuan de este día. Las palabras en el papel son pequeñas y densas, los ojos de Wei Wuxian dolían al leerlas. ¿Qué tan jodida puede estar la vida de esta persona? No es de sorprender que Mo Xuanyu estuviera dispuesto a utilizar esta técnica prohibida de ofrecerle un hogar a un espíritu malicioso y que cobrara venganza en su nombre. El dolor de sus ojos se transformó en dolor de cabeza. Suponiendo lógicamente, al utilizar esta técnica, el invocador debía repetir su deseo mientras el espíritu era llamado. Wei Wuxian debería ser capaz entonces de escucharlo en detalle. Sin embargo, era muy probable que esta técnica haya sido copiada de algún extracto incompleto de un libro y se saltó este paso. A pesar de que Wei Wuxian suponía que lo que quería era que se cobrara venganza en contra de la familia Mo, ¿cómo debería llevar a cabo esto? ¿Qué tan lejos quería que llegara? ¿Solo quería que sus objetos robados fueran devueltos? ¿Debía darle una lección a la familia Mo o era borrar del mapa toda la familia? Era muy probable que la opción fuera eliminar a toda la familia. Después de todo, aquellos que han estado en contacto con el mundo de los cultivadores saben las palabras con las que usualmente suele referirse a su persona. Malagradecido, cruel sin razón alguna, excéntrico, egoísta y con una actitud que ni él se lo puede tolerar. ¿Había acaso alguien más ruin que él? Si Mo Xuanyu se había atrevido a llamarlo específicamente a él, era porque definitivamente el deseo no era tan fácil de cumplir. Sin poder hacer nada ante su situación, Wei Wuxian exclamó: «Buscaste al hombre equivocado».